Los delitos de lesiones están tipificados en los artículos 89 a 94 bis del Código Penal. La doctrina clasifica a las lesiones dolosas según su gravedad. En el artículo 89 encontramos los delitos de lesiones leves, en el artículo 90 las lesiones graves, y en el artículo 91 están tipificadas las lesiones gravísimas. Vale decir que no se trata de tres tipos penales independientes, sino de un solo tipo penal, de un único delito, que es el delito de lesión, que se agrava conforme la producción de ciertos resultados. La figura básica del delito de lesiones la vamos a encontrar en el artículo 89, y esa figura básica se va a ir agravando, se va a ir incrementando la penalidad conforme la producción de determinados resultados que por supuesto son más gravosos. En el artículo 92 se encuentran tipificadas las agravantes de las lesiones, que son las mismas agravantes que el homicidio. El artículo 92 nos remite a las agravantes del artículo 80 del Código Penal, con lo cual las agravantes del homicidio son compartidas por las lesiones. Se agravarán las lesiones por el vínculo, por el ensañamiento, la alevosía, por el precio o promesa remuneratoria y los demás supuestos del artículo 80 en sus 12 incisos. En el artículo 93, por su parte, está contemplada la atenuante del delito de lesiones para cuando concurriere la emoción violenta, también la atenuante del homicidio por obrar en estado de emoción violenta es también aplicable a las lesiones, también es un supuesto de menor culpabilidad. Y finalmente en los artículos 94 y 94 bis del Código se encuentran tipificadas las lesiones culposas, es decir, cometidas por imprudencia. Las lesiones están tipificadas con una técnica legislativa denominada de tipos progresivos. Como dijimos, si bien son 3 artículos, se trataría de un solo tipo penal que recibe una graduación, por eso se llama tipo progresivo. Se va incrementando la pena conforme la gravedad del resultado. Además, la denominación de lesiones leves, graves y gravísimas le corresponde a la doctrina penal. Esa denominación no está presente en el código. Nuestro código penal no utiliza la terminología para referirse a las lesiones. Si leemos los artículos 89, 90 y 91, no vamos a encontrar la expresión lesiones leves, graves o gravísimas, sino que es obra de la doctrina penal para distinguir a estos 3 supuestos. Nuestro Código Penal estructuró estas agravantes desde una visión resultadista, es decir, la lesión se va definiendo a través de la aparición de determinados resultados que son los que están expresamente contemplados en los artículos 90 y 91. El bien jurídico afectado en los delitos de lesión en general es la incolumidad de la persona, que es comprensiva tanto de la integridad física o corporal como de la salud. Los bienes jurídicos entonces son la integridad física y la salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. La salud sería, desde este punto de vista, un estado ideal del cuerpo y de la mente, y no se limitaría únicamente a la ausencia de enfermedades. Entonces, esa salud es un concepto amplio, el concepto de salud es un concepto amplio, integral, comprensivo del aspecto físico, por ejemplo, afectando la integridad corporal de una persona, produciendo una enfermedad física. También el aspecto mental de la salud, también podemos afectar la salud produciendo una enfermedad de la mente. Y también el aspecto social, como por ejemplo la pérdida de un órgano que trae aparejada una incapacidad laboral, una persona a quien le cortamos una mano y a partir de allí ya no va a poder desempeñar sus labores de forma correcta, de forma usual, y va a afectar también su aspecto social, su vida en sociedad. Entonces, el concepto de salud que nos brinda la OMS es bastante más amplio que solamente la ausencia de enfermedades. Puede afectarse tanto el aspecto anatómico, que es el cuerpo, como el aspecto fisiológico, que es la salud. Además, la ley protege el estado de salud que tenía el individuo al momento de sufrir la lesión. Es decir, que cualquier persona puede ser sujeto pasivo del delito de lesiones, aunque no goce de perfecta salud. Una persona que ya está enferma no goza de perfecta salud, posiblemente, pero de todas maneras puede ser, por supuesto, sujeto pasivo del delito de lesiones.
Respecto de la estructura típica de estos delitos, vamos a encontrar que en la tipicidad objetiva se va a requerir una acción, un resultado que es un daño en el cuerpo o en la salud, entre esta acción y el resultado un nexo de causalidad y una relación de imputación objetiva, y además debemos agregar un elemento que no está expreso, que no está explícito en la redacción del artículo 89, que es la falta de consentimiento. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que no requeriría de ningún elemento subjetivo adicional. Comenzamos con la tipicidad del delito de lesiones leves. Dice el artículo 89 que se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Ahora, la lesión está definida desde este punto de vista como cualquier alteración en el funcionamiento del cuerpo. Define el Código Penal a las lesiones como la causación de un daño en el cuerpo o en la salud, y daño está asimilado al concepto de alteración. Causar un daño en el cuerpo implica llevar a cabo cualquier alteración en la estructura física del organismo, una modificación anatómica de la víctima. Se afecta la anatomía del cuerpo humano, pudiendo tratarse tanto de lesiones internas como de lesiones externas. Es irrelevante que se mejore el organismo, es irrelevante que la apariencia física del organismo se mejore. Alcanza con la alteración anatómica, la alteración física. Por ejemplo, una persona que es sometida sin su consentimiento a una cirugía estética, por supuesto que luego de tal cirugía probablemente haya mejorado su aspecto físico, pero de todas maneras es una lesión en la medida en que no haya habido consentimiento. Una persona que asiste al hospital por una operación de apendicitis y finalmente un médico decide experimentar, además de la operación de apendicitis, decide experimentar y someterlo a una cirugía estética, y cuando el paciente se despierta a las horas, se encuentra con que tiene el rostro de Ricky Martin. Bueno, en ese caso, su apariencia física ha mejorado, seguramente, pero de todas maneras representa una alteración en la anatomía del cuerpo humano, se ha afectado el aspecto anatómico, y de todas maneras eso se considera un daño en el cuerpo, aun cuando haya habido un mejoramiento estético en el sujeto pasivo. Eso es irrelevante. El concepto de integridad anatómica está referido al hombre tal cual es, y no como lo haría un arquetipo humano, es decir, la víctima en el delito de lesiones no tiene por qué tratarse de un prototipo ideal de ser humano. Es irrelevante además que el sujeto pasivo sienta dolor o que exista derramamiento de sangre, como por ejemplo el caso del corte de cabello y el corte de uñas. En realidad en estos casos se discute si se trata o no de una lesión, porque el cabello y las uñas son partes quizás destinadas a ser recortadas periódicamente, es lo que sostiene un sector doctrinario. Sin embargo, esto no es acertado. Cortar las uñas o el cabello en principio es una opción personal, y cortarle a otro las uñas o el cabello sin su consentimiento es una lesión, porque alteraría la estructura anatómica del individuo, más allá de que son partes que luego se vuelven a regenerar. En todo caso, podrá hacerse uso del criterio de la insignificancia de la lesión jurídica. Seguramente que cortarle una uña a una persona no traerá aparejada una pena por ser desproporcionada, tiene una pena de 1 mes a 1 año de prisión. Seguramente esa pena va a aparecer como desproporcionada, y puede utilizarse el criterio de la insignificancia para decir que esa conducta en realidad sería atípica o no punible, según cuál sea la posición que se sostenga en materia de lo que se denomina lesiones levísimas. Cortar una uña nada más podría ser considerada una lesión levísima, pero ello deberá verse en cada caso concreto, porque imaginemos ahora que una persona le corta el pelo al rape a una modelo que trabaja para una marca de shampoo o de tintura para el cabello. Aquí hasta podría tratarse de una lesión grave, porque puede traer aparejada la incapacidad laboral superior a 1 mes, va a tardar más de 1 mes en volver a crecer el cabello, y eso representa, según el artículo 90, un supuesto de lesión grave. Lo que sí se exige en este ámbito es que el hecho, la lesión como tal, deje secuelas de cierta duración en la víctima, y ello deberá ser analizado en cada caso concreto, porque la lesión levísima, se acepta que una lesión levísima no es punible.
¿Cuál sería el caso de una lesión levísima? Arrancarle un solo cabello a una persona, cortarle 3 pelos, arrancarle 3 pelos de la barba a una persona, darle un levísimo bofetón que ni siquiera deje una marca. Ese sería un supuesto o un ejemplo que nos proporcionaría la doctrina de lo que se denomina lesión levísima. Ahora, esas lesiones, en general hay acuerdo doctrinario en que no debería existir una respuesta penal para esos casos, aunque las posiciones difieren en el motivo por el cual no existe una pena para estos supuestos de lesión levísima. El primero de los criterios podríamos denominar criterio de la atipicidad. Zaffaroni sostendría su concepto de atipicidad conglobante para las lesiones levísimas, y afirman estos autores que una afectación que sea irrelevante para el bien jurídico de ninguna manera es suficiente para configurar, para llenar el contenido de la tipicidad objetiva. No se llega a afectar de una forma verdaderamente relevante, no hay una magnitud en cuanto al resultado lesivo del bien jurídico. Entonces, en esos casos, la doctrina, este sector de la doctrina, entiende que la conducta de una lesión levísima debería ser considerada atípica, sobre todo porque estos autores relacionan, vinculan los fines del derecho penal con la afectación, protección de bienes jurídicos. Entonces, si se liga el concepto de lesión al concepto de un bien jurídico, es lógico que al no haber una lesión relevante o de una magnitud importante, se va a considerar que la lesión levísima será atípica. Otros autores, por su parte, dicen que sí, que es delito cortarle, aunque sea un solo cabello, a otra persona, o darle un levísimo bofetón, o un tirón de orejas, o un leve pellizcón. Estos autores dirán, claro, esto es una lesión levísima, pero es un delito, porque produce una alteración, aunque sea imperceptible, produce una alteración en el cuerpo, en el aspecto anatómico de la víctima. Sin embargo, la conducta no debería ser punible por una cuestión de proporcionalidad de las penas, es decir, la conducta no debería recibir una pena porque es claramente desproporcionada con relación al injusto cometido. Pensemos que solamente por arrancar un cabello imponer una pena de 1 mes a 1 año de prisión verdaderamente afectaría el principio de proporcionalidad de las penas, que es una emanación del principio de culpabilidad, con lo cual es lógico que esa clase de lesiones no reciban una pena. En conclusión, para las lesiones levísimas no hay una oposición, hay acuerdo doctrinario, es unánime la doctrina en decir no deben recibir una pena. En lo que no hay acuerdo es el motivo por el cual se excluiría la pena. Algunos autores sostienen que la conducta ni siquiera es típica, y otros dicen que más allá de que sea una conducta delictiva, no debería recibir una pena porque se afectaría la proporcionalidad de las penas, el injusto culpable. Bien, la otra conducta típica es causar un daño en la salud de la víctima. Aquí ya nos referimos no al aspecto anatómico, sino al aspecto fisiológico del sujeto pasivo. Y daño en la salud consiste en toda alteración en el funcionamiento del organismo de una persona. Existirá lesión cuando se rompa el equilibrio anatómico funcional del organismo del sujeto pasivo. A diferencia del caso anterior, a diferencia de la causación de un daño en el cuerpo, aquí sí es necesario un detrimento. No sería una lesión, no sería una conducta típica si se mejora la salud del sujeto pasivo. Solo sería típica la conducta que produce un empeoramiento de la salud. Si el autor proporciona un tónico, una vitamina, un vigorizante, aun cuando no exista consentimiento, no podrá tratarse de una lesión. Y puede afectarse, como vimos que el concepto de salud es amplio, tanto la salud física como la salud mental. Ahora bien, la causación de un daño en el cuerpo o en la salud de otro solamente es típica en la medida en que se haya realizado sin consentimiento de esa otra persona. El bien jurídico integridad física es uno de los bienes jurídicos más disponibles de la persona. El consentimiento del lesionado tiene plena eficacia desincriminante. La integridad física es un bien jurídico disponible. Todo el tiempo estamos disponiendo de nuestro bien jurídico integridad física. Cuando asistimos a la peluquería, por ejemplo, a una barbería, cuando nos hacen un tatuaje, un piercing, son todos casos en los cuales
estamos disponiendo de nuestra integridad física, renunciando a la protección penal de nuestra integridad física, pero lo estamos haciendo en forma consentida, y lo que vuelve atípica la conducta del tatuador, del barbero, del peluquero, es casualmente el consentimiento libremente prestado por el sujeto pasivo. Siempre que se respete, además, el límite de la dignidad humana, porque es lógico que el consentimiento como tal no es absoluto. Por ejemplo, una persona puede consentir libremente unas bofetadas en el marco de una práctica sadomasoquista, o una perforación para incrustarse unos aros, unos piercings, un tatuaje, pero difícilmente podría aceptarse que se consienta libremente el corte del brazo, o de una pierna, de una mano. Estas lesiones ya serían lesivas de la dignidad humana, además de la integridad física, y por ello, aun cuando exista consentimiento, estas lesiones van a ser típicas. Ahora, ese consentimiento, para ser válido, debe gozar de determinados requisitos. En principio, la víctima debe ser capaz para comprender la lesión que consiente. La capacidad de la víctima para la comprensión de ese daño es fundamental, porque, por ejemplo, si a un niño de 4 años lo engañamos y le decimos que le vamos a cortar un dedo porque total le vuelve a crecer después, y el niño acepta, es claro que en ese supuesto ese consentimiento no va a ser válido, porque el niño no es capaz de comprender la lesión que está consintiendo. Además, debe ser un consentimiento voluntario, debe ser libre de toda amenaza. Si es que amenazamos o accionamos al sujeto pasivo para que consienta un tatuaje o un piercing, es lógico que a partir de allí no exista un verdadero consentimiento. El consentimiento debe ser además anterior a la lesión y debe mantenerse durante todo el tiempo. Si el consentimiento fuese posterior, en realidad no es un consentimiento, sino que es solamente un perdón de la lesión. Por ejemplo, volvamos al caso del sujeto que fue sometido a una cirugía estética sin su consentimiento. Cuando se despierta, encuentra que tiene el rostro de Ricky Martin, y como le gusta mucho su nueva apariencia física, perdona al cirujano, no lo denuncia, pero de todas maneras ese perdón no es un consentimiento válido porque no fue anterior a la lesión, con lo cual no existiría consentimiento en ese caso y la lesión sería típica de todas maneras. Además, debe mantenerse hasta el último momento ese consentimiento. Por ejemplo, un sujeto al que le están practicando un tatuaje, en cierto momento ya no quiere seguir adelante con el mismo, o ya siente mucho dolor y exige o demanda que se detenga el tatuador en su accionar, y si no lo hace, a partir de allí todo lo que siga haciendo el autor será considerado una conducta típica de lesiones, porque ya se ha retirado el consentimiento. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el ámbito de los delitos sexuales, donde una persona consiente tener relaciones sexuales por vía vaginal y no por vía anal. Entonces, en ese caso, si el autor fuera del consentimiento se excede dentro de los límites del consentimiento, si es que el autor de todas maneras accede carnalmente por vía anal a la víctima, eso será un supuesto de abuso sexual, será un caso de violación, porque el consentimiento se limitaba a la práctica por vía vaginal, por ejemplo. Y por supuesto, ya vimos que existe un límite al consentimiento, que es la dignidad humana. No se admite que el sujeto renuncie a su dignidad humana, no se puede renunciar a ese bien jurídico que es mucho más valioso incluso que la vida, según un gran sector doctrinario. Las lesiones, por supuesto, son solamente típicas en la medida en que se causen a otro. Las autolesiones son atípicas por estar comprendidas dentro del concepto de acción privada del artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir, están de alguna manera amparadas por el principio de lesividad. Quien decide cortarse, quien decide autolesionarse de alguna manera, por supuesto que esas lesiones serán atípicas, aun cuando afecten su dignidad, ¿sí? El sujeto que decida cortarse un dedo, cortarse una mano, en ese sentido existe total disponibilidad del bien jurídico, porque no es un tercero el que lo está haciendo. Entonces, las autolesiones son siempre atípicas, pero no deben confundirse las autolesiones con la producción de lesiones por autoría mediata, valiéndose de la propia víctima como instrumento. Por ejemplo, el sujeto X electrifica el interruptor de un ventilador para que quien lo presione sufra una descarga eléctrica que le cause lesiones. Luego le pide a su amigo Y que encienda el ventilador, y el sujeto, ignorando que el botón estaba electrificado, lo pulsa y sufre esa descarga que le produce
quemaduras de cierta consideración. En este caso no estamos ante una autolesión, sino que se ha usado a la propia víctima como instrumento para llevar a cabo la acción típica. Estamos ante un caso de autoría inmediata en el cual la propia víctima actúa como instrumento. El sujeto aquí, la víctima, tiene un error sobre el curso causal, error al que fue inducido por el autor mediato, en este caso el sujeto X, sobre quien recaerá la responsabilidad penal. Respecto del sujeto pasivo en el delito de lesiones, se discute si el feto puede ser sujeto pasivo en este delito. Mayoritariamente se entiende que no puede ser sujeto pasivo de lesiones por no haber una previsión expresa al respecto, sea por olvido o por desidia del legislador. Esa conducta, causar lesiones a un feto, aun cuando pueda ser considerada antijurídica, aun cuando pueda ser considerada una conducta reprochable, moralmente despreciable, esa conducta es impune por atipicidad en el sistema penal argentino. De todas maneras, deben distinguirse las meras lesiones al feto de supuestos de punibilidad por tentativa de aborto. Por ejemplo, un médico le proporciona a una persona gestante una sustancia abortiva. Finalmente, por algún motivo, el feto no muere, pero sufre lesiones. En este caso, la conducta del médico es típica, pero de tentativa de aborto del artículo 85, no de lesiones al feto, porque en nuestra legislación ese tipo penal no existe. Por otro lado, existió alguna opinión en la doctrina que afirmaba que las lesiones al feto eran típicas en el artículo 89, ya que cuando el tipo penal se refiere al otro, esa expresión sería comprensiva tanto de la persona nacida como de la persona por nacer. Esta interpretación es claramente violatoria del principio de legalidad en su exigencia de ley estricta. No se puede recurrir a una analogía in malam partem, no se puede extender el contenido del tipo penal a supuestos que no están incluidos en forma expresa, y los tipos penales además deben ser interpretados en forma taxativa. Siempre que existan varias interpretaciones para un tipo penal, debe primar la interpretación taxativa, la que determine menos ejercicio de poder punitivo. Además, si interpretáramos que el otro al que se refiere el Código Penal también puede tratarse del feto, deberíamos concluir que el aborto estaría tipificado en el artículo 79 junto con el homicidio, porque el que matare a otro también sería comprensivo de matar a una persona nacida y a una persona por nacer. Y esto es absurdo, puesto que el legislador ha tipificado el aborto en el artículo 85 del Código Penal. Esto nos lleva a la conclusión de que las lesiones al feto en nuestro Código Penal son siempre atípicas, aun cuando existen proyectos de reforma al Código Penal que incluyen este tipo penal. Hoy en día no existe en nuestra legislación el delito de lesiones al feto. Ahora, si se presenta una problemática en el ámbito de posibles lesiones al feto respecto del cambio de estatus jurídico del objeto de la acción. El problema surge cuando, al momento del despliegue de la acción, el objeto gozaba de un estatus jurídico donde no tenía protección penal, como es el caso de la integridad corporal del feto. Pero al producirse el resultado, el objeto alcanzó el estatus jurídico de persona nacida, como por ejemplo, un médico le proporciona a una persona gestante una droga que causará lesiones al feto, que se manifestarán incluso luego del nacimiento. Aquí una acción prenatal tiene efectos postnatales. Encontramos aquí la problemática de cambio de estatus jurídico del objeto de la acción, ya que el nacimiento cambia el estatus jurídico de ese objeto. Deja de ser un feto en el momento del nacimiento para convertirse en una persona nacida. Y la persona nacida sí puede ser sujeto pasivo de lesiones. Entonces, si una acción prenatal tiene un resultado de lesión postnatal, la pregunta que nos hacemos aquí, ¿es típica esa acción o no? Bien, bueno, ¿es típica o no de lesiones la conducta del médico en este caso? El problema es el siguiente: al momento de llevarse a cabo la acción no existía aún el objeto de protección. El feto no puede ser sujeto pasivo de lesiones en nuestro sistema penal. Pero al tener lugar el resultado, ya existe una persona nacida, ya tenemos un sujeto pasivo posible para el delito de lesiones. Respecto de esta cuestión problemática, existen diferentes posiciones doctrinarias, distintas propuestas de solución. La primera de ellas entiende que el objeto debe existir ya al momento mismo de ser realizada la acción.
De lo contrario, la conducta devendría en atípica. Esa sería la solución al caso que planteamos. Al no existir una persona nacida, al momento de realización de la acción, la conducta no puede ser típica de lesiones. La conducta del médico de nuestro ejemplo sería atípica para esta primera posición doctrinaria. La segunda entiende que es suficiente que el objeto exista al momento de producción del resultado. Esta posición entiende que no es necesario que el objeto exista al momento de producirse la acción, es decir, cuando se crea el riesgo jurídicamente desvalorado. Bastaría con que ese riesgo cree la probabilidad de lesión al momento en que exista el objeto de protección. Para esta posición, la conducta del médico será típica del delito de lesiones. Para esta segunda postura, al momento del resultado, ya tenemos una persona nacida, entonces la conducta del médico sí va a ser típica, porque lo relevante es el momento en el cual la cadena causal alcanza al objeto, es decir, cuando se produce concretamente el resultado. Luego encontramos una posición intermedia defendida por Ramón Rivas en el derecho español, que entiende que puede imputarse el delito de lesiones siempre que el autor se haya representado que con su accionar existía el riesgo concreto de producción de daño en el cuerpo o en la salud luego de producirse el nacimiento. Esto implica que también la conducta del médico sería punible por lesiones a una persona nacida, por supuesto, sean del artículo 89, 90 o 91, según los casos, porque el médico sí se representó que el riesgo jurídicamente desvalorado que estaba creando se iba a producir en el resultado luego del nacimiento. Ahora, si el autor crea ese riesgo ignorando la probabilidad de que las lesiones se produzcan luego del nacimiento, en ese caso la conducta sería atípica por falta de representación del autor del resultado típico. Ahora bien, estas lesiones leves son tipos penales subsidiarios. Las lesiones leves son de los denominados tipos penales residuales o subsidiarios por la expresión un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Es decir, que el Código Penal no define expresamente a las lesiones leves, a diferencia de lo que ocurre con las lesiones graves y gravísimas, donde sí encontramos especificados los distintos supuestos comprendidos en tales agravantes. En conclusión, la subsidiariedad de las lesiones leves implica que toda lesión que no sea grave ni gravísima será una lesión leve. La lesión leve la caracterizamos, la encontramos por vía de exclusión. Si no es ni grave ni gravísima, será leve, porque es un tipo penal residual o subsidiario. Además, las lesiones leves quedan consumidas en ciertos delitos que exigen la violencia física como parte integrante del tipo penal, como el robo y el abuso sexual. Para consumar estos delitos que acabo de mencionar, se exige el despliegue de violencia física sobre la víctima, y si como producto de estas violencias, la violencia en la violación o en el robo, si se producen lesiones leves, ellas ya quedarán contenidas dentro de estos tipos penales por una relación de concurso aparente, es decir, que no volvemos a concursar el robo con lesiones leves o la violación con lesiones leves, sino que ya el tipo penal básico incluiría a estas lesiones dentro de su tipicidad por una relación de concurso aparente. Ahora, las lesiones graves se encuentran tipificadas en el artículo 90 del Código Penal en los siguientes términos. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Estos son los distintos supuestos comprendidos en el artículo 90, delito de lesiones graves. Son dos las notas características generales en el artículo 90, que son, por una parte, el debilitamiento y la permanencia. El debilitamiento implica una disminución funcional en relación a la forma en que se llevaba a cabo la función con anterioridad a la lesión. La función como tal no debe desaparecer, no debe darse el supuesto de pérdida de la lesión. Si estamos ya en el ámbito de la pérdida de algún órgano, de un sentido, ya estaríamos en la tipicidad del artículo 91, es decir, las lesiones gravísimas. En las lesiones graves únicamente ocurre un debilitamiento. En las lesiones gravísimas la progresión indica que
ya es pérdida lo que ocurre en ese supuesto. El segundo carácter de las lesiones graves es la permanencia, que es la persistencia del resultado por un tiempo prolongado, considerando una evolución natural, aunque no es necesario que sea perpetuo, es decir, permanencia no quiere decir perpetuidad. Aunque otro sector doctrinario exige para que exista permanencia un pronóstico, un diagnóstico médico, por ejemplo, que se presente como irreversible por los procedimientos médicos ordinarios. Es decir, será permanente aquel daño respecto del cual existe un pronóstico, un diagnóstico médico que nos diga que esta lesión es muy difícil que se revierta, es muy difícil de curar según los procedimientos médicos ordinarios o los avances existentes en la medicina al momento de producirse la lesión. Esto querría decir, para estos autores, permanencia. Permanente querría decir un pronóstico de irreversibilidad. Ahora veamos en concreto cada uno de los supuestos de lesiones graves contemplados en el artículo 90. Comencemos con los debilitamientos permanentes de la salud de un sentido, de un órgano o de un miembro. Debilitación permanente de la salud consiste en la disminución de las funciones físicas y psíquicas del individuo. Existe aquí una debilitación general producto de un desequilibrio funcional del organismo de la víctima, que va a tener como consecuencia la disminución del vigor o la menor resistencia frente a procesos infecciosos. Aquí se afectaría el equilibrio anatómico funcional del individuo. Por ejemplo, causarle a otra persona una enfermedad que al curarse dejará al organismo de la persona debilitado en forma permanente. Ahora, no es necesario que exista una enfermedad para que ocurra el supuesto de lesión grave. Lo que se exige aquí es un organismo debilitado, no un organismo enfermo. No necesariamente debe tratarse de una enfermedad. Por ejemplo, la transmisión del virus del HIV dejará al organismo de la víctima más expuesto, más debilitado frente a eventuales enfermedades. Entonces, la transmisión del HIV es un supuesto de lesión grave, porque dejaría o produciría una debilitación permanente de la salud, aunque el HIV como tal no es una enfermedad. Entonces, no se exige una enfermedad en el caso de las lesiones graves, a diferencia de lo que sí va a ocurrir en las lesiones gravísimas, donde uno de los supuestos casualmente es la producción de una enfermedad cierta o probablemente incurable. El segundo supuesto es el debilitamiento permanente de un sentido. El sentido es una determinada facultad por medio de la cual percibimos los estímulos externos. La debilitación es la alteración del funcionamiento del sentido. El sentido debe seguir funcionando, aunque en forma deficiente. No es necesario que se afecte directamente al órgano sensorial, es decir, el órgano que cumple la función de aparato receptor de ese estímulo. Un fuerte golpe en la cabeza podría afectar, por ejemplo, las vías sensoriales del oído, aun cuando el receptor externo no sufra una lesión. También un golpe muy fuerte en la cabeza podría causar alguna afectación de los receptores de la vista, aun cuando los ojos no sufran ninguna alteración directa o ninguna afectación directa. Y por supuesto, el sentido debe permanecer, porque si ya estamos ante un caso de pérdida del sentido, estaremos en un supuesto de lesión gravísima, es decir, del artículo 91 del Código. El tercero de los supuestos es la debilitación permanente de un órgano. Debe entenderse al órgano en un sentido fisiológico y funcional, no de forma anatómica. Los órganos no se protegen de forma anatómica en el Código Penal. Lo que interesa aquí es la afectación de la función orgánica, porque puede ser que existan varios órganos que estén destinados a una única función, de manera que la pérdida de uno solo de ellos implicará un debilitamiento. Si se destruye el órgano, pero persiste la función, entonces ello será una lesión grave y no gravísima. Por ejemplo, la pérdida de la visión ocular en un solo ojo. En este caso, el sentido de la vista como tal persiste, aunque debilitado, y por ello será una lesión grave y no gravísima. Es más discutible el caso de las piezas dentales, porque las piezas dentales son el órgano de la masticación.
Entonces, la pérdida de algunas de ellas podrá producir esa debilitación permanente del órgano de la masticación. Sin embargo, habrá que determinar en cada caso concreto cuántas y cuáles son las piezas dentales que se han perdido, porque la extracción de una sola muela seguramente no va a producir una debilitación relevante en la masticación. Sin embargo, la pérdida de varias de ellas podría ocurrir que sí. Además, podemos pensar que la pérdida de una sola pieza dental de las anteriores, una pieza dental anterior, puede producir una deformación permanente del rostro, que es otro supuesto de lesiones graves también. Así que con las piezas dentales habrá que determinar en cada caso concreto en qué medida se ha debilitado el órgano de la masticación. Ahora, si se tratase de un órgano anatómicamente único como el hígado, su eliminación ya va a constituir una lesión gravísima. Respecto de la debilitación permanente de un miembro, los miembros son las extremidades del ser humano que están articuladas, que están unidas al tronco. Las piernas y los brazos, concretamente, son los miembros. Es suficiente con disminuir la capacidad o la eficacia del miembro en cuestión, disminuir la capacidad de movimientos, por ejemplo, de un brazo o de una pierna. La protección penal se refiere a cada uno de los miembros en forma separada. A diferencia de lo que ocurre con los órganos, en donde lo relevante era la función orgánica, acá sí se protege a cada uno de los órganos por separado. Por ejemplo, si es que se le corta un brazo a una persona, no puede argumentarse que le quedó el otro brazo y por ello es lesión grave. No, la pérdida de un brazo ya va a ser una lesión gravísima, porque cuando estamos hablando de miembros, en el ámbito de los miembros, sí la protección es anatómicamente única. La pérdida de la mano, por ejemplo, si bien tenemos dos manos, son los órganos de la aprehensión, la pérdida de una mano es considerada lesión gravísima porque implicaría la pérdida del uso de un miembro, aunque el miembro en sí no se haya perdido. Todavía subsiste, todavía tenemos el brazo, pero representa un peso muerto el brazo sin la mano, entonces en ese caso hablaremos de una lesión gravísima. El siguiente supuesto es la dificultad permanente de la palabra y consiste en los inconvenientes mentales y mecánicos de carácter permanente para servirse, para hacer uso de la palabra. La dificultad en cuestión puede deberse a una lesión tanto en el organismo mecánico de la palabra, afectación de cuerdas vocales, laringe, lengua, dientes, labios, o bien en los centros cerebrales que están encargados de la producción del habla. Y tenemos dos supuestos incluidos en este caso, que son los problemas de pronunciación, es decir, la persona que puede darse a entender pero que pronuncia en forma deficiente las palabras, o que tiene una dificultad para lograr esa pronunciación, o bien los problemas de coordinación entre el pensamiento y la expresión oral, que quiere decir producirle a la víctima una lesión cerebral, por ejemplo, y cada vez que la víctima quiere decir una palabra dice otra, por ejemplo, quiere decir silla y dice mesa. Entonces, también esos casos están incluidos dentro de la dificultad permanente de la palabra. La coordinación y la coordinación, la pronunciación como tal, y la coordinación entre el pensamiento y la expresión oral del mismo. El supuesto más problemático que está presente en el artículo 90 del Código es el siguiente: el peligro para la vida del ofendido. Cuando una lesión produce peligro para la vida, es decir, un peligro de muerte para el sujeto pasivo, se considera que es una lesión grave comprendida en el artículo 90. Ahora bien, ¿cómo delimitamos este supuesto con una tentativa de homicidio? Este es un delito doloso, el del artículo 90. La lesión, entonces, debe estar marcada por el dolo. El sujeto activo, el autor, debe saber que le está produciendo a la víctima una lesión que pone en peligro su vida. Bien, ¿cómo determinamos el peligro para la vida? Bueno, un sector doctrinario muy apegado a una visión resultadista dice que lo relevante es la comprobación médica posterior, que un diagnóstico haya dicho que la lesión haya causado un peligro para la vida del sujeto, y prescinde de que el medio en sí haya sido apto para causar un peligro para la vida del sujeto. Pero más allá de estas discusiones, la pregunta subsiste: ¿cómo se delimitan las lesiones graves con la tentativa de homicidio? Respecto de este problema, que es bastante difícil de resolver en nuestra legislación, en nuestra doctrina penal, existen por lo menos tres posiciones. La primera, que entiende a las lesiones graves con peligro de muerte
como una figura preterintencional. Es decir, estos autores dicen lo siguiente: el autor no debe representarse con dolo, el autor no debe tener dolo de peligro, de muerte para el sujeto, es decir, no debe conocer en forma concreta el peligro para la vida del ofendido. El autor debería tener dolo de una lesión de una entidad menor, debería tener dolo de una lesión leve, por ejemplo, y debería tener culpa respecto de la puesta en peligro de la vida del ofendido. Tendría esa estructura: dolo de una lesión más leve y culpa respecto del resultado más grave, que sería la puesta en peligro para la vida. Este sector doctrinario distingue así a la tentativa de homicidio, porque claro, la tentativa de homicidio es siempre dolosa, no puede ser imprudente. Entonces, de esta forma cree salvar así el problema y decir: si hay dolo, esto será tentativa de homicidio, y si hay imprudencia respecto del resultado, peligro para la vida, eso será un supuesto de lesión grave del artículo 90. Ahora, ¿cuál es el problema para aceptar esta posición? Desde un punto de vista que toma en consideración las escalas penales, este es un delito, las lesiones graves del artículo 90, que tiene más pena que el homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional tiene pena de 1 a 3 años de prisión. Y tiene más pena inclusive que el homicidio culposo, que tiene pena de 1 a 5 años de prisión. Entonces, parece que es más barato en términos punitivos, o que es menos grave matar a otro preterintencionalmente que poner en peligro la vida de otro preterintencionalmente. Solamente el que pone en peligro la vida de otro en forma preterintencional tiene una pena, tiene el doble de pena que quien mate a otro en forma preterintencional, y eso lógicamente no puede ser aceptado desde un punto de vista de la coherencia interna de nuestra legislación penal. Además, otro argumento: ¿por qué de todas las hipótesis de lesiones graves, esta debe ser imputable a título de culpa? El artículo 90 es un delito doloso, nada en su redacción indica lo contrario. Este supuesto de lesión grave ni siquiera se encuentra separado de los demás, ni siquiera hay una previsión especial al respecto, no está en otro párrafo, está entre todos los demás supuestos de lesión. No habría ninguna razón concreta para calificarlo de forma diferente. Entonces, lo cierto es que esta interpretación de lesión grave con peligro para la vida como figura preterintencional resiste muy poco el análisis. El segundo criterio, la segunda propuesta de solución, entiende que sí es necesario el dolo de la gravedad de la lesión, es decir, el autor tiene que representarse que causa a otro una lesión que pone en peligro su vida. El problema con esta posición es que no sirve como criterio de distinción. Se llegaría a una conclusión absurda de que la tentativa de homicidio está tipificada en el artículo 90 y no en la cláusula general del artículo 42, y esta interpretación no tiene sentido porque la tentativa como tal, las disposiciones de la tentativa de los artículos 42 a 44 del Código Penal, son generales, están en la parte general, entonces son aplicables a todos los delitos dolosos. Y se establece la fórmula para el cálculo de la pena en los casos de tentativa, la reducción de la pena en los casos de tentativa. Si tuviéramos que interpretar que el autor debe representarse que con su conducta pone en peligro de muerte a la víctima, entonces es como decir, bueno, la tentativa de homicidio está en el artículo 90. Solamente la tentativa de homicidio. Todas las demás tentativas están en el 42, y tampoco es una explicación satisfactoria. Por último, la tercera posición distingue a estas figuras respecto de la clase de dolo. Si el autor tiene dolo directo respecto de la muerte, es decir, se representa la muerte con dolo directo y tiene intención además de causar la muerte, habrá una tentativa de homicidio. Si el autor obra con dolo eventual, es decir, no tiene la finalidad de matar a la víctima, pero se representa eventualmente el resultado, se representa en forma concreta que la muerte puede acaecer producto de esa lesión, y sin embargo sigue adelante igual con su accionar, entonces hablaremos de lesiones graves. Dolo directo, tentativa de homicidio; dolo eventual, lesiones graves. Mayoritariamente, la doctrina penal actual entiende que la tentativa puede ser cometida con dolo directo, indirecto y eventual. Ya se superó esa antigua discusión respecto del artículo 42 del Código, que sostenía que cuando este artículo se refería a el fin de cometer un delito determinado, eso es lo que dice el artículo 42, se incluía solamente al dolo directo o al dolo de intención.
la doctrina más antigua, decía, claro, como el 42 dice, el que con el fin de, solamente se puede cometer tentativa con dolo directo, si hay dolo eventual no puede haber tentativa. Entonces, esta tercera posición es partidaria de esa antigua afirmación. Hoy la doctrina entiende que el dolo es representación de los elementos del tipo penal y con ello cualquier clase de dolo es admisible. Si el dolo eventual es suficiente para la consumación del delito, también es suficiente para la tentativa. Además es criticable incluso la técnica legislativa en este sentido, porque si la vida es el bien jurídico más valioso y las lesiones están poniendo en peligro la vida, ¿por qué no son lesiones gravísimas? ¿Por qué son lesiones graves nada más? ¿No deberían estar en el artículo 91? ¿No deberían ser inclusive más graves que todos los supuestos del artículo 90? Entonces es bastante criticable la existencia de este tipo penal, aun cuando algunos autores ven cierta utilidad en esta figura para los casos de desistimiento en la tentativa. Un grupo de autores dice, este tipo penal nos puede servir como figura subsidiaria cuando existe desistimiento en la tentativa. Por ejemplo, A quiere matar a B. Comienza la ejecución del homicidio, es decir, comete una tentativa de homicidio en contra de ese sujeto, pero luego desiste en algún momento del accionar, lo está apuñalando, por ejemplo, le está produciendo cortes en zonas vitales del cuerpo, y en algún punto desiste de su accionar, se arrepiente voluntariamente, lo lleva a un centro asistencial, un hospital, donde fuere, donde logran salvarle la vida. Lógicamente que la tentativa de homicidio en ese caso no es punible por vía del artículo 43, que sostiene que quien desistiere voluntariamente de la tentativa de su accionar no está sujeto a ninguna pena. Hasta ahí no habría problemas. La tentativa de homicidio no sería punible allí porque operó el desistimiento como excusa absolutoria. Sin embargo, A no puede responder por tentativa de homicidio porque me dio desistimiento, pero sí por las lesiones graves consumadas. Entonces, este tipo penal serviría de alguna forma para esta posición como un tipo penal subsidiario. Diría este sector de la doctrina, A, por tentativa de homicidio, no responde, porque desistió. Pero él consumó lesiones que pusieron en peligro la vida del sujeto B. El sujeto B tuvo que ser sometido, por ejemplo, a una intervención de urgencia para salvarle la vida. Estuvo a punto de morir, producto de las lesiones que él le produjo. Y el desistimiento solamente borra la punibilidad por la tentativa, por el delito intentado, pero no puede borrar la punibilidad por el delito que ya está consumado. Si ya consumó lesiones graves, respecto de esas lesiones no se puede desistir. Entonces, estos autores ven la utilidad de esta figura penal, de este supuesto de lesiones graves, para los casos en que exista desistimiento en una tentativa de homicidio. Aunque también se critica a esta posición que se pudo haber cometido lesiones, o mejor dicho, se pudo haber cometido una tentativa de homicidio sin causar lesiones que pongan en peligro la vida. Por ejemplo, ahora el sujeto A comienza a matar a B, pero todavía no le causó lesiones de tanta entidad. Comenzó, por ejemplo, a cortarlo, a apuñalarlo, pero en zonas no vitales que solamente determinaron la producción de lesiones leves. Entonces tampoco habría posibilidad de aplicar allí el artículo 90 porque no pusieron todavía en peligro la vida del ofendido. Solamente serían aplicables cuando llegue al estadio de peligro de muerte para el sujeto pasivo. Con todo, es bastante criticable que esto exista. La figura debería derogarse. Este supuesto del artículo 90 debería ser derogado, además que no tendría mucho sentido mantener una figura penal por si el autor desiste. Digamos que sería un caso muy particular y obedecería a una técnica legislativa que es prácticamente casuística. Por si desiste tenemos este tipo penal, pero si no, no sirve de nada. Bien. El siguiente supuesto de lesión grave lo constituye la inutilidad laboral superior a un mes, es decir, inutilizar a la víctima para el trabajo por más de un mes. Lo que se discute en este caso en particular es si la determinación de la inutilidad laboral debe ser tenida en cuenta o debe determinarse en relación al trabajo particular de la víctima o debe ser una incapacidad general para cualquier trabajo. O sea que habría aquí dos criterios, un criterio individual que diría la lesión grave debe haber inutilizado a la víctima por más de un mes para el trabajo que la víctima desempeñaba,
y un criterio general que dice no, debería inutilizarse por más de un mes a la víctima para cualquier trabajo, dejarlo, por ejemplo, en un estado de parálisis por más de un mes que no le permita llevar a cabo ninguna actividad laboral. Porque puede ocurrir que la lesión produzca una incapacidad para el trabajo de la víctima, pero que ella no quede incapacitada para llevar a cabo otras labores, como por ejemplo causar cierta lesión en las cuerdas vocales a un locutor o un cantante, que lo va a inhabilitar para el trabajo por más de un mes, pero podría realizar otras labores como de limpieza. El locutor trabaja en una radio, por ejemplo, y puede trabajar limpiando la radio en lo que tarde la curación de sus cuerdas vocales. Ahora, Soler indica acertadamente que debe determinarse, teniendo en cuenta el trabajo particular que desempeña la víctima. Es decir, prima en la doctrina el criterio individual. En caso de que la víctima no trabaje, deberá utilizarse el criterio de la capacidad de trabajo en general. En principio tenemos en cuenta el criterio individual, porque es lógico, de lo contrario sería muy difícil aplicar esta agravante, porque es bastante complejo inutilizar a una persona para cualquier labor, existiendo tantas labores de posible realización, algunas más sencillas que otras, que requieren de mayor esfuerzo que otro. Entonces es siempre importante tener en cuenta primero el criterio individual. Si la víctima no trabajase, tendremos que recurrir a un criterio un poco más complejo quizás, que es el criterio general. Tampoco es relevante que la víctima siga recibiendo sus remuneraciones durante el tiempo que duró la incapacidad laboral, porque el criterio de la ley aquí no es económico. Y el plazo de un mes se computa conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de cómputo de los intervalos en el derecho. Es decir, la forma de computar el mes es de fecha a fecha. No debemos contar la cantidad de días en el calendario. Los días en promedio tienen 30 días, pero hay días que tienen 31 días, febrero tiene 28. Entonces, no tenemos que contar la cantidad de días que duró la incapacidad, sino que tenemos que trabajar de fecha a fecha. Entonces, si la lesión produjo la incapacidad laboral desde el 2 de febrero hasta el 3 de marzo, estaremos ante una lesión grave, aunque no hayan transcurrido más de 30 días. Si contamos desde el 2 de febrero al 3 de marzo inclusive, no transcurren más de 30 días. De todas maneras, es más de un mes. Produjo la inutilidad laboral por más de un mes porque lo contamos de fecha a fecha. El mes es de 2 de febrero a 2 de marzo. Ahí tenemos un mes más el 3 de marzo, es un día más. Entonces, la inutilidad laboral fue superior a un mes. El último de los supuestos de lesión grave es el caso de la deformación permanente del rostro. El rostro comprende la parte anterior de la cabeza, desde la línea superior del frontal hasta el mentón y de oreja a oreja incluyendo estas. Es decir, la línea superior es donde normalmente comienza a crecer el cabello, la línea inferior es la línea del mentón y los laterales incluirían a las orejas en el caso del rostro. Han existido posiciones doctrinarias que han pretendido de alguna forma extender el concepto de rostro, particularmente respecto de las mujeres, al cuello y al busto, porque sostenían con un criterio bastante machista que son partes del cuerpo destinadas socialmente a ser mostradas. Es claro que esa posición no resiste demasiado análisis, no existe ninguna parte del cuerpo de ningún género que deba ser destinada a ser mostrada, eso no existe como tal, y además representaría una analogía in malam partem, estaría extendiendo el concepto del rostro en forma perjudicial, con lo cual esta interpretación debe ser siempre descartada. También algunos propusieron de alguna forma extenderlo para las personas que no tienen cabello, por ejemplo, prenderle fuego al cuero cabelludo. Esa persona, sostienen estos autores, sufrirán una deformación permanente porque la estética del rostro ha sido de alguna forma alterada, porque cuando se presenta el sujeto en sociedad tiene el cuero cabelludo quemado y esas quemaduras producen cierta repulsión. Sin embargo, no están dentro del concepto del rostro, no está incluido dentro del concepto del rostro y sería una extensión analógica in malam partem, también ese supuesto. Ahora, lo que se discute en la deformación permanente del rostro es si es necesario que se trate de una alteración repulsiva o que cause fealdad en el rostro. En general, basta con que se destruya la simetría, la belleza o la armonía en el rostro del sujeto pasivo. Es decir, cualquier malformación que tenga como efecto destruir la estética previa
que debe tener además cierta entidad. Una cicatriz apenas perceptible no será susceptible de ser catalogada como lesión grave. No es suficiente una cicatriz que apenas se perciba para constituir una deformación. Sin embargo, tampoco es necesario que la lesión cause repugnancia u horror en terceras personas. Alcanzaría con que se altere o se destruya de alguna forma la simetría del rostro. Una cicatriz podría no causar repulsión, pero sí ya estaría afectando, alterando la armonía del rostro. O por ejemplo, tatuar a la víctima, tatuarle el rostro a la víctima sin su consentimiento. Quizás el tatuaje en sí no era antiestético, inclusive hasta puede haber una mejora en el rostro. Hoy proponíamos el ejemplo de quien es sometido a una cirugía estética y le mejoran el rostro ampliamente. De todas maneras, eso es una deformación permanente del rostro. Entonces, aunque nos dejen con la cara de Ricky Martin, eso será una lesión grave del artículo 90 porque no hay consentimiento. Permanente quiere decir que no es previsible que desaparezca por medios naturales. Es lesión grave, aunque por medios artificiales, por ejemplo cirugías estéticas, pueda hacerse desaparecer. También será lesión grave aun cuando se pueda disimular la lesión, aun cuando el sujeto pasivo pueda disimularlo haciendo uso de maquillaje o de alguna técnica particular. De todas formas es una lesión grave, aun cuando se pueda disimular o aun cuando se pueda corregir. Lo relevante es que sea de muy difícil corrección. Es decir, el sujeto debe ser sometido a varias cirugías estéticas para lograr la remoción de esa cicatriz o de esa alteración. Entonces ahí ya hablaremos de un supuesto de lesión grave. Las lesiones gravísimas se encuentran tipificadas en el artículo 91 del Código Penal, que dice: se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. Esos son los distintos supuestos comprendidos en el artículo 91 del Código Penal. Comencemos con el primero de ellos, que es la producción de una enfermedad cierta o probablemente incurable. La enfermedad como tal es un proceso patológico definido. A diferencia de lo que ocurría en las lesiones graves, donde solo se exigía un debilitamiento permanente de la salud, no necesariamente la producción de una enfermedad, aquí sí es exigible tal padecimiento. Y respecto de la enfermedad, debe existir un pronóstico de incurabilidad o que muy excepcionalmente pueda ser curada. La curación es muy difícil, según los avances en medicina al momento de ser producida la lesión, y por supuesto la enfermedad puede ser física o psíquica, porque es comprensivo el concepto de salud tanto de la salud física como de la salud mental. Problemas particulares presenta el SIDA como enfermedad, ya que es una enfermedad que proviene del virus del HIV, y es una enfermedad además que tarda en ocasiones muchísimos años para manifestarse. Si es que se manifiesta en alguna persona, un individuo puede convivir con el virus del HIV prácticamente toda su vida sin haber manifestado la enfermedad del SIDA. Entonces, ¿qué sucedería en el caso en el cual un sujeto es condenado por lesiones graves por haber transmitido el virus del HIV a otro? Se consideró lesiones graves en la sentencia, por ejemplo, porque hubo un debilitamiento permanente de la salud. Se lo condena a la pena de 4 años de prisión, efectiva por supuesto. A los 5 años, una vez que ya se agotó incluso el cumplimiento de la pena, el sujeto pasivo de esas lesiones graves manifiesta la enfermedad, se le manifiesta la enfermedad conocida como SIDA. ¿Qué ocurre en ese caso? Ya no se puede volver a juzgar al sujeto 2 veces por el mismo hecho, porque ya por el principio del non bis in idem, esta persona ya fue sometida a proceso penal por ese acto, ya fue condenada, ya ha cumplido la totalidad de su pena, ya ha agotado la pena. Entonces, no se podría de ninguna manera tomar en consideración esto para calificarla como lesión gravísima. Además, si al momento del proceso penal el sujeto no padecía la enfermedad del SIDA, no se puede tener en cuenta como lesión gravísima, porque el HIV no es una enfermedad, es un virus, nada más. Entonces,
Concretamente, en los casos de transmisión del HIV, deberá tomarse en consideración a la hora de la medición judicial de la pena la posibilidad de manifestación del SIDA y inclinarnos hacia el máximo de pena, entre esa escala penal de 1 a 6 años de prisión, inclinamos hacia el máximo de la pena, puesto que la enfermedad ni siquiera sabemos si se va a manifestar en algún momento. Podría suceder, como dijimos, que el SIDA nunca se manifieste. Ponemos como ejemplo el SIDA, por supuesto, porque hoy en día es de las enfermedades que no tiene una curación bien definida, por lo menos mayoritariamente en la ciencia médica. El segundo de los supuestos de lesión gravísima es la inutilidad permanente para el trabajo. Aquí la imposibilidad dura para siempre, es para toda la vida, a diferencia de las lesiones graves, donde solamente durará más de un mes. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de los niños? Por supuesto que los niños todavía no tienen una capacidad laboral actual, entonces sí puede cometerse, quizás contra ellos deberá determinarse en un criterio general si es que el niño, luego de haber sufrido esa lesión, en el futuro podrá trabajar. Respecto de los ancianos, también la cuestión es compleja, puesto que el anciano quizás ya no tiene capacidad de trabajo, entonces también deberá determinarse conforme a un criterio general esta cuestión de la inutilidad permanente para el trabajo. Y por último tenemos supuestos de gente que no trabaja, que no desempeña ninguna labor, sino que por ejemplo puede vivir de rentas. ¿Qué ocurriría con esos casos? También deberemos valernos de un criterio general, por supuesto más complejo, para determinar la inutilidad permanente. Para las personas que trabajan es algo más sencillo, porque tenemos que tener en consideración, tomar en consideración cuál es el trabajo que desempeñaba la víctima. Si la víctima ya nunca más va a poder ejercer ese trabajo, ya nunca más va a poder trabajar de lo que trabajaba, estamos ante un supuesto de lesión gravísima por inutilidad permanente para el trabajo. Ahora, si inutilizamos a un niño, habrá que ver concretamente si en el futuro podrá llevar a cabo alguna actividad laboral o no. Luego encontramos la pérdida de un sentido, de un órgano o de un miembro, a diferencia de lo que vimos cuando desarrollamos lesiones graves. La lesión grave se caracteriza por el debilitamiento permanente. Esas son las dos notas características de la lesión grave, pero ya cuando hablamos de lesiones gravísimas estamos en el ámbito de la pérdida, o sea que el sujeto ya perdió el órgano, perdió el miembro, perdió el uso del órgano del miembro, y además puede tratarse de una pérdida funcional. No necesariamente deba tratarse de una pérdida anatómica. Por ejemplo, no necesitamos cortarle el brazo a alguien, extirparle el brazo a alguien o cortarle la pierna a alguien para que exista una pérdida de ese miembro. Puede ser una parálisis, podemos producirle al sujeto pasivo la parálisis permanente, la parálisis funcional de ese miembro, con lo cual ya no va a poder hacer uso del mismo, entonces ha perdido el uso del miembro, se ha perdido el uso del miembro, aunque no se ha perdido el miembro como tal, no se ha separado el miembro del cuerpo del sujeto pasivo. Luego, el supuesto de pérdida de la palabra, y es indiferente respecto de este caso que el sujeto pasivo pueda emitir sonidos en la medida en que no pueda articular palabras. Es decir, en la lesión grave veíamos que lo que caracteriza a ese supuesto es la dificultad permanente de la palabra. Es difícil pronunciar, es difícil expresar su pensamiento con palabras, pero lo puede hacer en cierta medida. Cuando hablamos de pérdida de la palabra, ya el sujeto no puede hacer uso de la palabra nunca más, aun cuando pueda darse a entender de alguna manera o cuando pueda emitir alguna clase de sonidos guturales o pueda acompañar la comunicación gestualmente. De todas maneras se da el supuesto de pérdida de la palabra si no puede articular palabras como tal, no sonidos. A lo mejor puede articular alguna clase de sonido, pero si no es una palabra, entonces estaremos ante el supuesto del artículo 91. Por último, la pérdida de la capacidad reproductiva o la pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Aquí la ley se refiere a los casos en los cuales la lesión produce la incapacidad para reproducirse, es decir, la esterilidad. Esterilidad que no quiere decir castración. Se puede producir la esterilidad en el hombre, por ejemplo, con la ligadura de los conductos deferentes, la vasectomía concretamente, sin necesidad de llegar a la castración. Entonces, la pérdida de la capacidad reproductiva no implica
necesariamente castración, implica la esterilidad del sujeto pasivo. Puede cometerse contra niños, por supuesto, porque su capacidad reproductiva es futura, está proyectada hacia el futuro, tendrán capacidad reproductiva en el futuro, aunque no sucede lo mismo con los ancianos que ya han perdido esta capacidad. Por supuesto que si un anciano ya perdió la capacidad para engendrar o concebir, no se puede cometer lesión gravísima, ya no puede ser sujeto pasivo de lesión gravísima, por lo menos no en este supuesto, un anciano que ya carece de tal capacidad, porque la conducta típica es producir esa pérdida. A nivel subjetivo, todos estos delitos son dolosos. Los artículos 89, 90 y 91 son todos casos de lesiones dolosas. Y lo que puede ser problemático, porque recordemos siempre que el dolo es la representación de los elementos subjetivos del tipo penal, lo que sí puede ser problemático es la representación del autor de ciertos resultados. Quien ataca a la víctima y pretende cortarle o arrancarle los ojos, por supuesto que se representa fácilmente que la víctima va a perder el sentido de la vida. Es sencillo. Ahora, quien afecta las cuerdas vocales de la víctima o es cantante, para que pueda configurarse una lesión grave, la víctima debería tener incapacidad laboral superior a un mes. Pero el autor tiene que representarse también que la víctima no va a poder trabajar por más de un mes. Y esa representación exacta que debe tener el autor para obrar con dolo es muchas veces difícil de determinar. ¿Cómo hace el sujeto activo de las lesiones graves en este caso para saber que va a durar exactamente más de un mes la lesión que le está produciendo al sujeto, que la incapacidad laboral, mejor dicho, va a durar más de un mes? Esa representación es problemática, pero debe existir por respeto, por supuesto, al principio de culpabilidad, por respeto a los principios generales de la teoría del delito. Esta lesión es dolosa y para que el autor pueda responder en forma dolosa tiene que saber, en este caso que estamos tratando, que la víctima no podrá trabajar por más de un mes. Y eso es más complejo. Hay otros casos donde no, como vimos el supuesto de quien quiere dejar ciega a la víctima o quien pretende cortarle un brazo a la víctima. Eso por supuesto es más sencillo, pero el supuesto que estamos trabajando de incapacidad laboral superior a un mes es más difícil. ¿Por qué? Porque la progresión respecto de la capacidad laborativa sería la siguiente. Si la incapacidad laboral dura un mes o menos, estaremos en el ámbito de una lesión leve. Si la incapacidad laboral dura más de un mes, es una lesión grave. Y si la incapacidad laboral es permanente para toda la vida, nunca más va a volver a poder trabajar de lo que trabajaba el sujeto pasivo, entonces la lesión será gravísima. Entonces, respecto de esa progresión también tiene que haber dolo. Entonces es difícil explicar la representación del autor de que la víctima no va a poder trabajar por más de un mes, por ejemplo, así como también en otros supuestos podría ser problemática. Entonces, esta forma de tipificar las agravantes, esta forma de tipificar las lesiones, a lo mejor puede llegar a resultarnos atractiva desde el punto de vista de una tabulación casi matemática o estadística. ¿Por qué? Porque si la víctima no pudo trabajar por más de un mes, lesión grave. Si es menos de un mes, lesión leve. Pareciera ser muy sencillo a la hora de cotejar en la realidad la lesión con lo que ocurre en el código. Sin embargo, es más difícil de explicar a la hora de trabajar la representación que tiene el autor de esas lesiones. La visión resultadista está muy apegada quizás a un concepto objetivo del injusto penal, que gira en torno a la lesión jurídica y no en torno a lo que se representaba el autor. De todas maneras, tenemos que interpretar, por supuesto, todos estos tipos penales conforme a la dogmática penal que exige dolo respecto de todos estos resultados. Ahora, respecto de las agravantes y atenuantes, ya vimos que en el artículo 92 del Código Penal están tipificadas las agravantes de las lesiones, son las mismas agravantes del artículo 80, ellas son aplicables también a las lesiones. La atenuante por emoción violenta, cuando existe un menor contenido de culpabilidad, cuando los frenos inhibitorios del autor se encuentran disminuidos y además las circunstancias fueron excusables, también se disminuye la pena de las lesiones. Ahora, lo que no existe en nuestro Código Penal es una disposición similar a la del artículo 82. En el artículo 82 del Código Penal hay una combinación de un agravante y una atenuante para quien mata al ascendiente, por ejemplo, en estado de emoción violenta. Y se determina la pena de prisión de 10 a 25 años. Es una forma de tabular una
agravante y atenuante en el mismo artículo. Pero no existe una previsión particular en el caso de las lesiones para quien cause un daño en el cuerpo de un ascendiente en emoción violenta. ¿Qué ocurriría en ese caso particular? No tenemos una previsión como la del artículo 82 en este caso de lesiones. Y como no existe tal previsión particular, si un sujeto lesiona a su padre en emoción violenta, solamente corresponde aplicar el artículo 93, es decir, solamente aplicamos la atenuante por emoción violenta. No tenemos en cuenta el agravante. ¿Por qué? Porque si la ley no distingue, no tenemos que distinguir nosotros. Lo contrario sería admitir una analogía in malam partem. Algún sector de la doctrina propuso hacer un concurso ideal entre agravante y atenuante, pero eso llevaría a una pena mayor de la prevista expresamente en el código. Entonces, no corresponde tener en cuenta el agravante. Si alguien lesiona a su ascendiente en estado de emoción violenta, es claro que solamente debe aplicarse la emoción violenta. Ya es bastante cuestionable que exista un artículo 82, ya se cuestiona bastante que matar al ascendiente en emoción violenta sea más grave, puesto que lo que ocurre en esos supuestos es que los frenos inhibitorios están disminuidos, y están tan disminuidos respecto de quien mata al padre que quien mata a otra persona. Bastante cuestionable la existencia del artículo 82, que no debería ser aplicado. Sin embargo, aquí, al no tener una disposición similar, es más evidente aún que no podemos hacer un concurso ideal y solamente aplicaríamos la atenuante. Las lesiones culposas, por su parte, se encuentran tipificadas en el artículo 94 del Código Penal, 94 y 94 bis. En cuanto a su estructura típica, es muy similar, es prácticamente igual a nivel objetivo, es idéntica a las lesiones dolosas, son los mismos elementos que se van a exigir para las lesiones dolosas, exigen para las lesiones culposas una acción, un resultado, daño en el cuerpo, en la salud, las relaciones de causalidad e imputación objetiva, y por último la falta de consentimiento. La diferencia va a estar a nivel subjetivo, donde no va a haber dolo, sino que el contenido del tipo subjetivo en los tipos culposos, para quienes admiten que existe un tipo subjetivo en el tipo culposo, es la previsibilidad abstracta, es decir, la posibilidad de prever, aunque el autor no debió haberse representado en concreto el riesgo de lesión, porque de lo contrario estaríamos ya en el terreno del dolo. Comparten las lesiones las mismas agravantes del homicidio culposo del artículo 84 bis. En el artículo 84 bis encontramos agravantes del homicidio culposo que están vinculadas con la conducción imprudente antirreglamentaria de un vehículo con motor. También son las mismas agravantes en el caso del artículo 84 bis, están las mismas enunciadas en el supuesto del artículo 94 bis. También puede presentarse el caso de las denominadas lesiones preterintencionales. Nuestro Código Penal no tiene una previsión expresa para los casos en los cuales el autor tenga dolo de una lesión de menor entidad y por imprudencia termina causando un resultado más grave. Recordemos que las figuras preterintencionales se caracterizan todas ellas por un tramo doloso de una figura más leve, y culpa o imprudencia respecto de una figura más grave. Eso ocurre, por ejemplo, en el homicidio preterintencional, donde el autor tiene dolo de lesiones leves y por imprudencia termina causando la muerte. Bueno, esa es la estructura común a todas las figuras preterintencionales. ¿Qué ocurriría ahora si el autor tiene dolo de una lesión leve y por imprudencia causa una lesión grave, o tiene dolo de lesión grave y por imprudencia causa una lesión gravísima? No existe una previsión especial en nuestro código para esos supuestos. Por ejemplo, alguien puede intentar que la víctima pierda la vista en un ojo, y por imprudencia termina causando la ceguera de la víctima en ambos órganos oculares. Solamente su representación alcanzaba a que la víctima pierda la vista de un lado, pero por una imprudencia terminó causando la pérdida de la visión. En este caso, el autor tenía dolo de causar lesiones graves, nada más, porque solamente quería afectar uno de los órganos oculares y causar una debilitación permanente del sentido, no así la pérdida. Pero por imprudencia produjo la pérdida. Entonces no existiría aquí una previsión específica. Como no existe una previsión particular, deberá hacerse uso de las reglas del concurso de delitos. Este supuesto deberá resolverse
como lesiones graves dolosas en concurso ideal con lesiones culposas del artículo 94. No existe ningún vacío de punición, simplemente no hay una disposición específica para las lesiones preterintencionales, pero no es necesario, puesto que tenemos los artículos 54 y 55 del Código para estos supuestos. Por último, haremos mención de algunos casos especiales que se han tratado diferencialmente a lo largo de la doctrina cuando no había un profundo desarrollo de la teoría de la imputación objetiva y demás cuestiones. Por ejemplo, las lesiones terapéuticas. Las lesiones terapéuticas son atípicas en la medida en que haya existido consentimiento del sujeto pasivo. Siempre que nos sometemos a una intervención quirúrgica, nos exigen la conformidad, la firma de un consentimiento. Y si el sujeto se encontraba inconsciente, por ejemplo, y era necesario practicar una intervención quirúrgica urgente, y el médico lo hace igual sin consentimiento, la doctrina entiende que se tratará de un caso de conducta justificada por el consentimiento presunto. Entonces, lo que vuelve atípica las lesiones terapéuticas es el consentimiento, y si el consentimiento fuese presunto, estarán justificadas según lo que sostiene hoy en día la doctrina mayoritaria de la parte general. Respecto de las cirugías de cambio de sexo, hoy en día solo se requiere el consentimiento libremente prestado. La Ley de Identidad de Género 26.743, en su artículo 11, establece el derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas a los fines de adecuar el cuerpo y la genitalidad a nuestra identidad de género autopercibida, y eso sin necesidad de autorización judicial. Antes de la Ley de Identidad de Género, en un momento mucho más anterior, quizás solamente se permitían las cirugías de cambio de sexo en la Ley de Ejercicio de la Medicina cuando existe alguna indicación terapéutica, que eran concretamente los casos de sujetos que antes se denominaban hermafroditas, hoy denominados intersexuales. El hermafroditismo aparece en una persona que nace con los dos juegos de genitales, la genitalidad masculina y la genitalidad femenina. Hoy en día eso se conoce como intersexualidad, y solamente en esos casos se entendía o se autorizaba, mejor dicho, a los médicos a proceder a la práctica de un cambio de sexo. Hoy en día eso ya no existe como tal, y basta con el consentimiento libre y los requisitos que están previstos en la Ley de Identidad de Género. No hay necesidad de indicación terapéutica, y tampoco se requiere alguna clase de autorización judicial ni administrativa. Eso ha sido suprimido. Respecto de las esterilizaciones, la Ley de Ejercicio de la Medicina también prohibía esta clase de intervenciones quirúrgicas. Recordemos que además son lesiones gravísimas. Si nosotros causamos la esterilización de alguien, estamos causando la lesión gravísima por la pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Aun cuando exista consentimiento, la Ley de Ejercicio de la Medicina prohibía estos casos. Aun cuando una persona adulta, mayor de edad, consienta, exija esa intervención, la Ley de Ejercicio de la Medicina lo prohibía. Solo se permitían esterilizaciones respecto de casos en los que exista alguna indicación médica o terapéutica. Por ejemplo, una mujer cuya vida corría peligro en caso de quedar embarazada nuevamente. Entonces, en esos casos sí se autorizaba a los médicos a practicar esterilizaciones. Hoy en día todo eso también ha sido derogado. Ha sido modificada la Ley de Ejercicio de la Medicina y se autorizan también las esterilizaciones con el solo requisito del consentimiento libremente prestado por el sujeto en cuestión. Por último, el caso de las lesiones en el deporte es particular también, pero es importante recordar que cada disciplina deportiva tiene sus reglamentos, y todo lo que se encuentre dentro del ámbito reglamentario constituye un riesgo permitido en el ámbito de la imputación objetiva. Por ejemplo, si un jugador de rugby sufre una lesión, pero no existió ninguna infracción al reglamento respecto de esa lesión, sabemos que hay algunos deportes que son más riesgosos que otros, lógicamente, y de existir tal infracción, entonces sí la conducta va a ser típica de lesiones leves, graves o gravísimas según el caso. Pero todo lo que se encuentre dentro del reglamento, todo lo que esté autorizado según el reglamento de la disciplina deportiva de que se trate, va a representar un riesgo permitido. Son todos casos que se deben resolver por vía de la imputación objetiva.